iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Amables oyentes y hermanos, tengan ustedes un buen día. Les saluda desde la diócesis de Sincelejo, desde esta su emisora diocesana, Radio Piragua, el obispo, pastor y amigo José Clavijo Méndez. Un saludo a todas las familias, mi saludo a todos los que vienen desde hace tiempo uniéndose a la escucha de este programa Palabras del Pastor, y a todos los que se van vinculando poco a poco a esta red de reflexión, de trabajo y de oración para la reconstrucción de nuestro país y la reconstrucción de nuestra iglesia. El Señor los bendiga, les conceda un día cargado de experiencias maravillosas, de alegrías, de afecto, de conversión y sobre todo de muy buena relación con Dios y con sus semejantes. Precisamente estamos profundizando en el tema de la reconciliación, en camino hacia la reconciliación. Hoy este tema nos lleva a contemplar al hombre nuevo como fruto de la reconciliación. Habíamos ya dicho en días anteriores que la reconciliación nos reconstruye, no nos remienda, no pega los pedazos de la pieza que se quebró, sino que la reconciliación es una nueva creación en la que somos totalmente hechos de nuevo, una nueva realidad. Por eso la categoría de hombre nuevo que utiliza San Pablo, fruto de esta nueva creación, el hombre nuevo recreado en Cristo y por obra de Cristo, que es el autor de la reconciliación. En Cristo Dios nos estaba reconciliando con Él y nos capacita para reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con la creación. Es la novedad total, la humanidad nueva que necesita Colombia para despegar de estos escenarios de violencia, de muerte, de llanto, de luto, y emprender el camino hacia un final maravilloso, obra de Dios y de las comunidades que emprenden su camino, poniéndose a disposición de esta tarea que se convierte en un servicio y en una misión. Vamos, por tanto, a encomendar, queridos hermanos, esta reflexión de hoy. Les recuerdo que les estoy proponiendo que una vez terminada la emisión del programa, quien me esté escuchando, ojalá en grupo, ojalá en familia, en comunidad, o por lo menos solo si no hay otra posibilidad, saque 10 minuticos para orar, para reflexionar y para concretar las acciones, las respuestas a los interrogantes que cada tema nos va dejando y las acciones que se propone hacer, acciones realizables, por supuesto, porque no se trata de soñar con ideales que nunca lograremos, sino de proponernos tareas realizables, así sean más sencillas de lo que quisiéramos, pero que sean realizables para poder ir avanzando en este camino. Vamos entonces a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine. Vamos a pedirle que esta reflexión en la que siempre tenemos como centro la palabra de Dios, puesto que estamos reviviendo lo que fue la experiencia del mes bíblico, que por haber coincidido con la visita apostólica del Santo Padre, pues no se realizó en muchos de los lugares, y es el momento de que a través de la radio volvamos sobre estos temas que estamos actualizando también a la luz del mensaje del Santo Padre. Pidamos entonces a Dios que nos ayude, que al abrir las Sagradas Escrituras podamos entender cuál es su plan, cuál es su proyecto, nos enamoremos de este hombre nuevo, esa nueva realidad humana que Él nos propone, con la cual construiremos nuevas familias, nuevas comunidades, nueva sociedad, nuevo país. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo
incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El capítulo 1 de la carta de San Pablo a los Efesios comienza con un himno que, además de ser muy profundo, porque nos obliga a ir a una terminología bíblica, a ir a los pasajes bíblicos en los cuales se inspira San Pablo para componer este maravilloso himno, nos llena además de unos elementos de sabiduría y sobre todo de perspectiva hacia el futuro realmente asombrosos. San Pablo no solamente proyecta el hombre nuevo, sino todo lo que sería esa nueva creación que ya de hecho está en el cielo. Lo que pasa es que nosotros usamos a veces unos dichos que son muy reales. Eso es como del cielo a la tierra. Decimos así cuando nosotros queremos contrastar dos realidades que no se parecen absolutamente en nada. Entonces, por ejemplo, cuando hay un cambio de jefe, ¿no? Y el jefe anterior era maravilloso, era comprensivo, era de buen genio, era detallista, y lo cambian por un jefe totalmente lo contrario, decimos, uy, ese cambio en la empresa fue como del cielo a la tierra. Es una comparación que no debería hacerse, y precisamente la promesa que nos deja entrever San Pablo en este himno de la carta a los Efesios es que el cielo y la tierra no van a ser puntos tan contrastantes, tan el contrario el uno del otro, sino que va a ser todo lo contrario. Es posible que hagamos la tierra lo más parecida al cielo que podamos con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios que nos ha llamado a cumplir un diseño que Él tiene, que fue el diseño que frustró a Adán. Lo que pasa es que nosotros nos movemos entre esa realidad de Adán y la realidad del hombre nuevo. Y el paso que tenemos que dar, ahí está la novedad, y que Dios va a suscitar en nosotros por medio de la nueva creación, es que dejemos de ser tan parecidos a Adán y empecemos a parecernos más bien al Mesías, a Cristo, el hombre que Dios diseñó como el modelo perfecto de humanidad. De tal manera que es lamentable que haya gente que tiene como esa reacción tan negativa hacia el cristianismo, tal vez por razones históricas comprensibles. Los cristianos no hemos dado la talla. En ese sentido, realmente a lo largo de la historia, las iglesias cristianas han aparecido más bien como un estorbo muchas veces para realizar esa imagen que el Señor mismo quiso presentar en el Sermón de la Montaña. Y entonces, claro, se compara ese hombre del Sermón de la Montaña con el hombre concreto que está al frente de una iglesia, de una comunidad, de una diócesis, de una parroquia, o incluso de una pequeña comunidad, y se dice, pero es que esto ni se parece. Y en ese sentido, sí tienen toda la razón los que atacan, porque no estamos dando la talla, no estamos dejando que el Señor realice en nosotros ese proyecto. Lo que pretende la nueva evangelización es precisamente eso, que vayamos dando unos pasos que ya están inspirados en la Sagrada Escritura, por eso tomamos la Sagrada Escritura como fundamento, y que vayamos dando los pasos para ir realizando en nosotros ese diseño del hombre nuevo que Dios tiene. De modo que realmente la misión de la iglesia corresponda a lo que Dios ha querido, una renovación total del ser humano, de la familia humana, de la comunidad humana y de la sociedad, que incluye pues una renovación de los países, de las naciones, de las instituciones. Aquí es donde nosotros pues tenemos que precisamente ir dando pasos muy concretos, muy observables y evaluables, porque no se trata de soñar, ¿no?, de echar a volar la imaginación e irnos para Narnia o la ínsula Barataria o cualquier otro de esos países que los literatos han ideado en sus obras. Se trata de que sin irnos para Narnia ni para la ínsula Barataria, nosotros construyamos desde Dios, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la fuerza de Cristo, con la fuerza de la fe, esa nueva realidad. Vamos entonces a escuchar este himno de la carta a los Efesios,
Los términos son a veces de difícil comprensión porque no son términos del lenguaje diario, pero si nosotros lográramos mirarlos a la luz de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, comprenderemos mejor cada uno de estos términos de que nos habla San Pablo. Escuchemos la lectura que hacemos del capítulo 1 de la carta a los Efesios, los versículos del 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio del Mesías nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Por Jesucristo, según el designio de su voluntad, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, de modo que redunde en alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio del predilecto. Por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer su secreto designio, establecido de antemano por decisión suya, que se había de realizar en el Mesías al cumplirse el tiempo que el universo, lo celeste y lo terrestre, alcanzaran su unidad en el Mesías. Por medio de Él, y tal como lo había establecido el que ejecuta todo según su libre decisión, nos había predestinado a ser herederos. De modo que nosotros, los que ya esperábamos en el Mesías, fuéramos alabanza de su gloria. Por Él también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, creyeron en Él y fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia, del rescate de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Tratemos de lograr una mejor comprensión de lo que acabamos de leer, intentando dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿A quién va dirigido este himno, que es una oración, y por qué? Otra pregunta. ¿Cuál es la bendición con la que Dios nos bendijo? Y una última pregunta. ¿Cuál es el proyecto que Él tiene para nosotros? Es decir, ¿para qué nos ha elegido? Bien, vamos a reflexionar más ampliamente, tratando de que en nuestra reflexión encontremos la respuesta a estas tres preguntas y podamos así retener lo esencial de este maravilloso himno con el cual San Pablo nos muestra el diseño, el plan que Dios tiene. Entonces, de lo que se trata es que si comprendemos este plan, si lo asimilamos, si lo valoramos y lo constituimos en el objetivo primordial de nuestra peregrinación de fe en este mundo, pues el producto final, sea este hombre nuevo y esta realidad nueva. Primero, Dios tiene un plan desde siempre para sus hijos. Dios nos ha elegido y nos ha destinado desde el comienzo de los tiempos para que con nuestras acciones lo alabemos y le demos gloria, es decir, para que seamos alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto? Según la carta a los Efesios, Dios tiene un proyecto para sus hijos. No es la primera vez que en la Biblia se hace evidente ese proyecto que Dios tiene para toda la creación y especialmente para el ser humano hecho a su imagen y semejanza. Ya en el Génesis, Dios predispone que el hombre y la mujer crezcan y se multipliquen, cultiven con el sudor e incluso con dolor los frutos de la tierra, o que dejen a sus padres para formar nuevos hogares. El proyecto al cual se refiere el primer capítulo de la carta a los Efesios es, sin embargo, diferente. Este proyecto nos habla de que efectivamente, con la voluntad de un padre para sus hijos, de hecho, la alabanza y la gloria de las criaturas que deben dar a Dios se pueden entender como comportamientos de un hijo que enorgullecen a su padre. No obstante, los primeros capítulos de la carta no proponen comportamientos concretos a seguir. Los encontramos en otros capítulos. Aquí se reflexiona sobre los planes que ese Padre bueno, que es Dios, tiene para con sus hijos. ¿Y cuál es entonces el plan de Dios para sus hijos? Versículo 10. Recapitular todas las cosas en Cristo. Recapitular aquí significa que Dios pone a su Hijo como cabeza, es decir, como jefe de todas las cosas. En este caso se subraya el poder de Cristo. O puede significar también que todas las cosas se unen o reúnen en Cristo
una especie de unión e intercesión. Este recapitular todo en Cristo se aclara a lo largo de la carta a los Efesios. Por tanto, habría que leerla toda y lo podemos hacer en estos días. Desde este texto nos dice que su plan es que en Cristo seamos sus hijos y vivamos ante Él santamente en el amor. Aquí hay términos que pueden resultarnos equívocos. Miremos, por ejemplo, vivir santamente. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una idea de santidad un poco distorsionada. Nos imaginamos que una persona santa es alguien que no levanta la mirada, que vive mirando al piso y que vive siempre absorto en pensamientos piadosos. Nada más alejado de esa realidad. Bastaría mirar a quienes sabemos que son santos y leemos sus biografías y nos damos cuenta de que esa imagen de santidad distorsionada, digámoslo así, un poco pietista, no corresponde a lo que en realidad son los santos. Entonces, ese es un primer equívoco. Otro es cuando nos habla de vivir en el amor. Entendemos el amor de una manera muy interesada, muy ligada a afectos, pero afectos que no han sido purificados y que por tanto son como dominados por el pecado. Y es bueno ir despejando estos equívocos, aunque por ahora pues no lo vamos a hacer, pero es bueno tener en cuenta que aquí podemos tener equívocos y que es bueno investigar bien el significado de estos términos difíciles que trae San Pablo para poder entender mejor su mensaje. ¿Cómo podemos entonces llegar a ser buenos hijos de Dios? En palabras que acabamos de leer en la carta a los Efesios, la pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a ser santos e inmaculados? Y aquí el concepto de santidad nuevamente. El apóstol, no solamente en esta carta, sino en otros lugares de lo que él escribió, nos da varias respuestas. Por ejemplo, imitarlo a él es una forma de vivir santamente. Así en la primera carta a los Corintios y en el capítulo 5 de esta misma carta a los Efesios. Otra expresión, deshaciéndose del hombre viejo. Igualmente utiliza esta figura por contraste con el hombre nuevo en esta misma carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. El segundo capítulo de esta carta a los Efesios propone una respuesta para que lleguemos a ser santos. Y es una respuesta que podemos entender más fácilmente. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Si entramos a ser parte de la familia de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 2. Así pues, ya ustedes no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Se necesita estar unidos o cohesionados de tal manera que Dios puede habitar o poner su morada entre nosotros. De esta rápida explicación se puede deducir que la clave para entender el proyecto divino para sus hijos es la unidad. Sobre eso no hay duda ni hay que hacer mayores explicaciones. La unidad. Bueno, pues la unidad, ¿qué es? Es lo contrario de la división. Por eso él nos dice que los dos pueblos a los que se refiere Dios, que son el mundo judío y los que no son judíos, llamados gentiles o paganos, están divididos. Ustedes los gentiles, dice según la carne, estaban lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a la alianza, a la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿En qué consiste entonces la santidad y en qué consiste este hombre nuevo? Entonces ya nos lo dice. Si lo que impedía llegar a esta santidad era la separación, la división por motivos religiosos o raciales, hoy podríamos también añadir políticos o de clase social. Cristo destruye estas barreras, es decir, quita las causas de división y crea la unidad. Gracias a la reconciliación, de aquí va nuestro término, es posible erradicar las causas de división entre los pueblos, en las sociedades, en las familias. Gracias a la reconciliación. Por tanto, gracias a la reconciliación podemos llegar a ser hombres nuevos, hijos de Dios, familia de Dios, pero mucho más que familia, no somos parientes lejanos de Dios, sino hijos de Dios, con capacidad para crear un pueblo totalmente nuevo, un pueblo de hijos de Dios, que en Cristo supera todas las divisiones. Entonces, ¿cómo nos reconcilia Cristo? Sencillo, Cristo crea un hombre nuevo y pacíficamente reconcilia a unos y otros en su cuerpo. Este hombre nuevo está llamado a entrar a ser parte de la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana, y allí, unos y otros, basta que los dos entren en Cristo, sea judío, sea gentil, sea negro, sea blanco, sea rico, sea pobre, no hay barreras, no hay divisiones. Basta que los dos entremos en Cristo y eso ya nos reconcilia, nos hace hermanos. Esto tiene lugar en un cuerpo
que es la comunidad cristiana, la iglesia. Y gracias a ella, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, porque la iglesia brotó del costado herido de Cristo en la cruz. Así dice San Agustín. Resumiendo, la unidad de la cual habla San Pablo es resultado de la creación y reconciliación realizadas por Cristo. Cristo reconcilia a unos y otros que eran enemigos, eliminando las causas de división que había, acabando con la enemistad que había entre grupos o personas, no destruyendo, es decir, no haciendo la guerra, porque es normalmente la metodología que se usa en el mundo. El otro se divide de mí. Para que haya unidad, la única solución es eliminar al otro. De ahí las guerras, las contiendas, las discordias, los pleitos, bueno, todo lo que se presenta cuando hay divisiones. Pero aquí la enemistad se acaba ni siquiera haciéndome amigo de mi enemigo, sino haciéndome hermano de quien era antes mi enemigo. Eliminamos a los grupos hostiles, no eliminando las personas que los conforman, sino asimilándolas mediante la fe, mediante la caridad, mediante la incorporación al cuerpo de Cristo. Qué belleza, mis hermanos, esta imagen que nos presenta San Pablo y que tantas veces pues uno lee y pasa por encima y no le pone como demasiada atención. Pero miren, cuando hablamos aquí entonces de un proyecto, de un diseño, de un plan que Dios tiene para con el hombre y que lo tiene para todos los hombres. Aquí esto es importante, precisamente por eso San Pablo no dice, no, esto es para los judíos, los gentiles, los que no son judíos, no entran, olvidémonos de ellos. No, aquí San Pablo, y ahí está precisamente la novedad de este plan del Nuevo Testamento respecto al Antiguo Testamento, que consideraba, y eso fue uno de los combates que tuvo que librar Jesús con sus enemigos, que en este caso eran opositores aferrados a una tradición que Jesús denuncia y les dice es que no pueden seguir aferrados a esas tradiciones, a esas divisiones. Si Dios creó al hombre, no creó solamente a los judíos, ni Dios creó al hombre en distintas razas para que las unas se pelearan con las otras. Eso no entra en el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es crear al hombre, todo lo que nosotros reconozcamos como hombre, es decir, como ser humano, como persona humana, sin importar su color, sin importar su cultura, sin importar su edad, sin importar su nivel académico o intelectual, sin importar el desarrollo, sin importar el barrio en el que viva, ni los apellidos que tenga. Todo es utilizado en este mundo viejo como criterio de división. Qué cosa tan horrible. Y en nuestro país, la política. Hemos sido un país de una violencia política terrible. Qué triste. Y hasta imagínense, ahora hasta hinchas de partidos de fútbol matándose entre ellos, porque mi equipo es contrario al suyo. Qué tristeza, qué tristeza. Pero precisamente la promesa que nos hace Dios es, métanse en el plan de Cristo, métanse en esto que leíamos aquí en la lectura, en la traducción de Alonso Chequel, como el Mesías. Se trata de Jesús, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Métanse en el cuerpo de Cristo mediante la conversión. Métanse a escuchar la palabra de Dios, conviértanse y la conversión hará de ustedes unas criaturas nuevas que mediante la reconciliación serán capaces de construir una realidad nueva, una unidad, una santidad mediante la cual se da gloria a Dios que es su autor. Pero a cambio viviremos felices, compartiremos juntos. No estamos recelando unos de otros ni haciendo partidos unos contra otros. Este es el plan y el proyecto de Dios. Nosotros tenemos que plantearnos seguimos con nuestros planes de divisiones, de colores políticos, de ideologías, de religiones, seguimos con esos proyectos de división, tantas cosas que nos dividen en el mundo a unos de otros, considerando a los otros enemigos y ellos considerándonos sus enemigos, nosotros pensando que somos los buenos y que ellos son los malos y ellos pensando que ellos son los buenos y nosotros los malos. ¿Perpetuaremos esta violencia? ¿O seremos capaces mediante la gracia de Dios y mediante nuestra conversión a Cristo de construir esa realidad nueva que está ahí patente, presente en la Sagrada Escritura y que no es sino sacarla y empezar a practicarla para que se realice en nosotros? Bien, continuaremos con esta reflexión sobre esta carta a los Efesios en nuestro próximo encuentro. Bueno, el próximo es el del jueves, cambiaremos un poco la temática, pero el viernes volveremos sobre este tema, sobre esta misma lectura, deteniéndonos más de lleno en qué entiende por reconciliación la carta de San Pablo a los Efesios.
Bien, de esta parte, para que reflexionemos, para nuestros 10 minutos extras, vamos a tratar de concentrarnos en una pregunta. ¿En qué consiste el plan de Dios? ¿O el diseño de Dios? ¿O el diseño que Dios quiere de un hombre nuevo? Detengámonos solo en esto. Es posible que en los 10 minutos tomemos la Biblia, releamos los versículos 1 a 13 de la carta a los Efesios y tratemos de dar una respuesta concreta. Hoy, no en tiempos de San Pablo, sino hoy, aquí en esta realidad que yo vivo, ¿cómo podemos entender este plan que Dios tiene? Este proyecto que Dios tiene, este hombre nuevo que Dios quiere crear. Vamos entonces ahora a ponernos en manos de Dios, pidámosle al Espíritu Santo con esta secuencia de Pentecostés, que venga, que nos ilumine, que nos ayude a aterrizar estos conceptos a nuestra forma práctica de vivir. Es decir, que podamos traducirlos en conductas de vida, para que no subsista esta separación entre sagrado y profano, sino que lo profano sea sagrado y lo sagrado sea profano. Es decir, que nos movamos en lo sagrado como en nuestro ambiente y todas las realidades que nosotros llamamos profanas se sacralicen, se conviertan en sacramentos de una presencia de Dios. De modo que no hay divisiones ni dentro de nosotros, ni fuera de nosotros, ni siquiera de tipo conceptual, mucho menos de tipo social. Oremos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias, de verdad. Estas meditaciones en torno a los textos bíblicos que estamos abriendo en cada programa nos dejan cada vez más emocionados, más ilusionados también de poder empezar a construir esta novedad. Espero que todos participen conmigo en estos sentimientos, que realmente nos empecemos a interesar y profundicemos en ese interés, no nos quedemos en buenas intenciones, sino que empecemos a diseñar acciones concretas mediante las cuales queremos llegar a esa realidad. Entre tanto, mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios bendiga su apostolado, Dios bendiga sus diálogos, Dios bendiga sus encuentros, bendiga sus familias y sus proyectos, y haga de ustedes y haga también de mí hombres nuevos capaces de crear un mundo nuevo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.